¿Qué tal estos diálogos fiscales? Hoy vamos a platicar de un tema sumamente interesante. Vamos a hablar de revisiones electrónicas y de todo lo que está ocurriendo hoy, que no se puede hacer una revisión física como ordinariamente las esperábamos por parte de las autoridades fiscales. Y tenemos un experto que nos va a platicar del tema. Quédese con nosotros. Lo actual y relevante del mundo tributario. Diálogos fiscales con Jaime Flores. Bien, pues como comentamos en la introducción de este programa, hoy vamos a platicar de las revisiones electrónicas, de esta nueva modalidad, y digo nueva aunque ya tiene bastantes años en el Código Fiscal de la Federación, de esta modalidad que está adoptando la autoridad fiscal para llegar a los contribuyentes en ejercicio de sus facultades de comprobación y que está generando sumas preocupaciones a los contribuyentes que ven a su esfera jurídica afectada por actos de autoridad que además ya vienen determinados. Pues muchas gracias, Antonio, por acompañarnos nuevamente. No, hombre, el agradecido soy yo. Muchas gracias, doctor. ¿Cómo estás? Gracias. Y bueno, pues estamos en plena pandemia, estamos encerrados, estamos con unas formas diferentes de trabajar, aunque hay mucha gente que poco a poco vuelve a una especie de normalidad que nunca será la misma, pero la autoridad fiscal parece que se ha adecuado ya a estos esquemas, llegando a los contribuyentes de formas más aceleradas, mediante invitaciones, exhortos, y esa facultad que tiene conferida desde 2014, que son las revisiones electrónicas, finalmente entrarán en vigor. Tú que lo estás viviendo, tú que estás generando constantemente formas de que la actuación de las autoridades sea más apegada a la legalidad, de medios de defensa. ¿Cómo está comportándose la autoridad en este tema electrónico? Claro que sí, doctor. Pues muchas gracias de nuevo por la invitación. Y es un tema, pues pareciera muy ordinario, pero no, porque derivado un poco de la pandemia, o un poco o un mucho, y derivado de que la autoridad cada vez necesita incrementar la recaudación, pues a últimas fechas, como lo hemos comentado, se han disparado las revisiones electrónicas. Y tú también lo comentabas muy bien, no son nuevas, están en el Código Fiscal desde 2014, pero creo que bajo el modelo de fiscalización, y más que de fiscalización, yo lo llamaría recaudación por parte de la autoridad fiscal, y dado que estamos todavía en pandemia, y creo que un factor más, doctor, que es que, por lo que se dice, en las administraciones desconcentradas han recortado personal, incluyendo auditores, pues es más fácil para la autoridad ahora mandar por buzón tributario una revisión electrónica donde ya vienen calificados los hechos, tú lo comentabas muy atinadamente, y pues ya prácticamente la autoridad ya hizo una labor previa antes de que nos notifique cuál es el resultado de esa investigación, solo para efectos de que nos podamos imponer en el plazo que marca el Código Fiscal de la Federación. Entonces es muy importante para nuestros amigos, para la audiencia, establecer los parámetros de qué hacer, cómo atender una revisión electrónica bajo el entendido, como también siempre lo hemos comentado o en algunas otras ocasiones, pues una defensa exitosa no inicia a partir de que yo tengo un crédito y voy a acudir a un tribunal, a un medio de defensa. Creemos y estamos convencidos por la práctica profesional que hemos estado ejerciendo que hay que atender la revisión desde el momento en que llega. Y fíjate que este caso de las revisiones electrónicas, yo te podría contar casos en específico que hay contribuyentes pequeños, hay empresas medianas, incluso hasta empresas grandes, que por el simple hecho de no tener el buzón tributario actualizado, o peor que eso, nada más no revisarlo, cuando se dan cuenta, dada lo rápido que es una revisión electrónica, ya están consentidos los hechos y solamente se enteran cuando llega el crédito fiscal, y hay veces que se enteran hasta que ya están en actos de ejecución. Entonces es muy importante establecer los parámetros de qué se puede hacer en esta revisión, cuánto tiempo dura, qué pruebas se pueden ofrecer y qué medios alternos, como siempre lo hemos comentado contigo en distintos foros, qué medios alternos tiene el contribuyente, porque desafortunadamente el hecho, independientemente del tipo de observación o irregularidad que haya detectado la autoridad, el hecho de no tener, de contestarle directamente a la autoridad, pues muchas veces ya no tenemos la certeza de que el asunto puede concluir ahí. Simplemente la autoridad actúa como oficialidad de partes y en ese sentido pues nos pide o nos determina un crédito fiscal. Entonces eso es muy importante, doctor, establecer los parámetros. La revisión electrónica de este tipo de revisión, la cual ha tenido diversas modificaciones, no muy a fondo, porque la naturaleza del 2014 sigue ahí vigente. Lo que es básico es tener el buzón tributario actualizado, porque si no, pues no podemos hablar de una revisión electrónica, y no por eso quiero decir que la autoridad no puede ejercer sus facultades de comprobación. Vamos a ir platicando a lo largo de este programa
pues las fases, los procedimientos y sobre todo algo que les interesa mucho a nuestros amigos, los consejos de cómo atenderla. Y nada más para dar cuenta de qué es, de dónde estamos parados, más allá del tema de pandemia, que pues ya, aunque independientemente del color del semáforo, sabemos que la recaudación de contribuciones es una actividad esencial y la autoridad no ha parado, salvo, lo recordarás muy bien, salvo mayo del año pasado, 2020, que se vino la interrupción de plazos por regla miscelánea y que creo que eso por sí mismo va a ser cuestionable en tribunales y creo que ahora las revisiones que estuvieron suspendidas y se excedieron de los 12 meses por ese mes y ya van a ser dirimidas en tribunales, quitando ese lapso, pues la autoridad fiscal no ha parado y las empresas tienen que regresar a trabajar, los contribuyentes tienen que regresar a trabajar y este modo, aparte de ser muy económico para la contribuyente, es muy fácil. Pues nada más quiero dejar un dato para empezar a abrir propiamente ya la revisión electrónica. En 2013 se llevaron a cabo 12,000 visitas domiciliarias, de números más, números menos, y para 2019 solamente 3,800, 900 visitas domiciliarias. ¿Qué quiere decir aquí? Que el factor humano está dejando de ser el humano presencial, vaya, porque al final de cuentas la información tiene que automatizarse y tiene que revisarse, pero el factor humano, el famoso visitador que estaba en nuestro domicilio para levantar actas y para solicitar documentos, ya está siendo rebasado y ahora, pues por virtud de la pandemia, de la tecnología, y yo lo veo hasta un tema más de recaudación, porque en números creo que es más efectivo hacer una revisión electrónica que una revisión profunda. Cada vez los contribuyentes se encuentran con el buzón tributario y hemos comentado también en otras ocasiones de que el buzón luego llega en las noches y entonces cuando los contribuyentes saben si tienes una revisión electrónica. Y créeme, doctor, y tú también lo sabes muy bien, incluso hay contadores que a pesar de tener esto ya 7, 8 años, no encuentran la forma de cómo atender una revisión electrónica. Entonces son muchos puntos que vamos a ir desarrollando para que se pueda concluir de manera exitosa la atención de una revisión electrónica y si no puede concluirse la propia revisión frente a la autoridad, tener las bases para tocar las puertas de otras autoridades y evitar, como siempre tratamos de evitarlo dentro de un marco legal, evitar que los contribuyentes tengan que tener erogaciones o contingencias fiscales que no tenían previstas. Algo que me llama la atención de lo que has comentado, Antonio, es que ya hay mucha precisión respecto a estas revisiones. Me gustaría que platicaras un poco más a fondo del concepto, sin embargo tenemos que hacer un corte. Regresamos en un momento, estamos en Diálogos Fiscales, lo actual y relevante del mundo tributario. No se vaya. Diálogos Fiscales. Continuamos. ¿Conoces una plataforma de capacitación? IDC Click es un servicio de streaming para tu capacitación en cualquier dispositivo. Resuelve tus dudas en nuestros seminarios fiscales, jurídicos y laborales. Todos nuestros programas de televisión en una sola plataforma. Todo esto en un solo catálogo disponible las 24 horas. Únete a la familia IDC con la mejor plataforma para una capacitación completa. IDC Click, tu mejor opción. Regresamos. Diálogos Fiscales. Bien, pues regresamos. Estamos platicando con el maestro Antonio Monreal Luna, un experto en defensa fiscal, en la atención de este tipo de eventos. Y estas revisiones que de principio incluso se cuestionaron porque la forma que entienden los contribuyentes el concepto es, ya cuando la autoridad llega, ya prácticamente la revisión está hecha. Y me dice, los hechos determinados son estos, las retenciones omitidas son estas, o el impuesto que dejaste de pagar, o que presumiblemente estuviera en controversia es este, y tienes plazos muy reducidos de tiempo para responder. Y normalmente el contribuyente, al momento, como bien decías, apuntabas antes de irnos al corte, el contribuyente después de 7 años no se ha preparado adecuadamente para tener una contabilidad electrónica, para tenerla debidamente implementada, para que las pólizas estén vinculadas al XML. Y la forma de desvirtuar en muchos de los casos es con contabilidad electrónica y con los soportes que hacen que esa contabilidad electrónica pueda existir. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Porque ya la autoridad, decías, redujo en mucho los actos de comprobación, pero también ha sido más certera. Creo que son menos, pero mucho más
certeros los que están llegando. ¿Cómo se está dando toda esta situación en la práctica, en la vida real? Exactamente, doctor. Lo que tú dices es muy cierto y es esa famosa aquella trilogía que fue materia de impugnación en el 2014, contabilidad electrónica, buzón tributario y revisiones electrónicas. Es todo un sistema que se implementó, un sistema informático, y efectivamente el no tener la contabilidad más allá de los amparos que se presentaron, que se otorgaron suspensiones, pero al final se negaron, el no tener la contabilidad electrónica, el no tenerla de esa forma, debilita muchas veces la defensa del contribuyente. Los dados son muy cargados, muy certeros, por parte de la autoridad. La autoridad, cuando toca la puerta del contribuyente, la puerta digital, vamos a llamarla, y notifica una resolución provisional, es porque ya tiene las bases sobre lo que está requiriendo, deducciones, ingresos, retenciones, lo que tú comentabas, doctor. Y aquí hay algo muy cierto, y es el caballo de Troya, que yo lo llamo muchas veces el artículo 63 del Código. La autoridad con ese artículo puede motivar las resoluciones electrónicas, y algo de lo que se alegó en los amparos sobre la posible inconstitucionalidad es que se planteaba, oye, la autoridad me está revisando, le dijeron al Poder Judicial, sin que exista una orden previa. ¿Y qué dijo la Corte? No, realmente la autoridad puede, con base en este 63 y en sus facultades, estar revisando, estar depurando información, y ya cuando tiene certeza de las posibles irregularidades, va a tocar la puerta del contribuyente con una revisión electrónica. Entonces, ese tema no prosperó en la Corte, porque todo lo que haga la autoridad antes de que notifique la resolución provisional se entiende totalmente válido, porque no hay ningún acto de molestia para con el contribuyente. Si acaso en el 2016, si mal no recuerdo, 2015, 2016, se declaró inconstitucional alguna porción normativa, solamente era para el efecto de la preliquidación. Hay que recordar a nuestros amigos que acompañada de la revisión de la resolución provisional viene una preliquidación para que la autoridad diga, mira, si te deseas autocorregirte, estos son mis números y esto es lo que me vas a tener que pagar. Con el único aliciente de pagar, si me corrijo dentro de los 15 días que tengo para contestar una resolución provisional, el 20% de las multas como beneficio incluso un poco mayor a lo que establece la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente. Pero eso es muy cierto, doctor. Yo no sé si sea inteligencia fiscal, inteligencia tributaria, hay otros términos que últimamente se han utilizado, inteligencia artificial, pero lo cierto es que la autoridad, con la información que tiene con la contabilidad electrónica, con los comprobantes fiscales, tiene muy claro que cuando toca la puerta de una resolución provisional, sí hay algo que el contribuyente deba de preocuparse. En mi práctica no me ha tocado una revisión electrónica donde la autoridad no tenga algo de razón, pero más allá de que la autoridad pueda o no tener razón, un tema muy preocupante, doctor, y como lo decía antes de irnos al corte, es que los contribuyentes no están teniendo el hábito, no están teniendo la normativa de estar verificando el buzón tributario. Y este año, en más de una ocasión, he visto a contribuyentes que en el mejor de los casos se les fueron los 15 días y el propio código en el artículo 53C dice que se entenderán como toda facultad de comprobación con sentido los hechos que el contribuyente no conteste. Y en el peor de los casos, doctor, lo que también yo he visto en la práctica es que no se enteraron de la resolución provisional, pasan los plazos y llega el crédito fiscal y se quedan, en el mejor de los casos, otra vez, perdóname la expresión, cuando hay un crédito fiscal y están dentro de los 30 días, pero también cuando hay actos de ejecución. Entonces, el primer consejo, más allá de saber cómo atenderlas, es, si no tenemos el buzón tributario actualizado, con los datos de contacto idóneos, las últimas tesis sobre el buzón tributario que han sacado los tribunales no son favorables a los contribuyentes. A eso me refiero en cuanto a que se podrá alegar una indebida notificación del acto que dio inicio, que es la resolución provisional, pero seguramente, pues bajo los criterios de los tribunales, sobre todo el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, no podrá desestimarse una notificación por buzón, y en ese sentido, lo único que quedará del contribuyente es irse a un medio de defensa sin haber probado, en la facultad de comprobación. Entonces, aquí hay que ser muy claros, hay que tener la contabilidad en orden y también hay que tener una serie de metodología, doctor, porque el desahogo de las revisiones también por buzón tributario. Entonces, como nos pasa muchas veces a los litigantes con el tema del recurso de revocación, si nos esperamos el día 30, sabemos que nos puede fallar el buzón, que los archivos exceden los 4 megas que hay que tener, y hay que tener claridad en cuanto a lo que se va a contestar, en cómo vamos a desvirtuar las presunciones, las observaciones de la autoridad, y sobre todo, y un consejo más práctico que legal, es no dejarlo el día 15 porque pues el buzón tributario, el internet, estas cuestiones informáticas nos fallan, y por más que tengamos elementos para desvirtuar, el código es muy claro en el artículo que prevé esta facultad de comprobación. Lo que no me entregues dentro de los 15 días, claramente se entienden con sentido los hechos. Entonces, ahí de una instancia,
pues ya llevamos perdida, nos tocará el recurso, el conclusivo, el juicio, que ya platicaremos, pero eso es un punto, doctor. Debemos de sensibilizar a nuestros amigos, a los contribuyentes, a los asesores fiscales, a que revisen el buzón y sobre todo a que tengan claridad en cuanto a cómo contestar una revisión electrónica. No hay que exhibir toda la contabilidad, son datos muy precisos, hay que exhibir nada más lo que la autoridad nos está exhibiendo y muchas veces hacer alusión a que si son documentos que ya obran en poder de la autoridad, simplemente referirnos a la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente para decir, ¿sabes qué? De todas maneras, esto que me estás pidiendo te lo ofrezco, mas no te lo exhibo. Sin embargo, déjame hacerte un comentario, doctor. En revisiones, por ejemplo, de gabinete que hemos tenido últimamente, se hace valer ese derecho y lo que hace la autoridad es, aparte de multar, una multa de carácter formal, al final no toma en cuenta nada. Entonces, si bien es un derecho del contribuyente, creo que eso es algo por lo que debemos de luchar en el foro, que se respete ese derecho de no exhibir lo que ya ahora en poder de la autoridad. Porque la autoridad está diciendo, yo no tengo nada, no me entregaste nada, y está llevando a cabo algunas determinaciones impensables, simple y sencillamente porque no quiere buscar en sus archivos algo que el contribuyente ya dijo que tenía. Sí, por supuesto, ¿no? Son temas que debiera seguir y apegarse a las disposiciones legales de la autoridad y no lo hace. Pero dos cosas que me parecen ya obvias y que tendríamos que dar por sentadas, que son el buzón tributario y la contabilidad electrónica, son dos de nuestras principales barreras. Sin embargo, hay muchas cosas más porque ya el proceso inicia y más allá, suponiendo que el contribuyente lo tuviera, más allá de eso, creo que hay cosas que tú seguramente nos vas a recomendar de una forma muy certera. Vamos a un corte, si te parece, y regresamos para seguir platicando de estas revisiones electrónicas y de lo que tienen que hacer los contribuyentes. Estamos en Diálogos Fiscales, no se vayan. Diálogos Fiscales. Continuamos. En 1986 nació Información Dinámica de Consulta con la misión de dar información a profesionales del ámbito jurídico. Evolucionamos contigo y en 2001 logramos informarte en tiempo real gracias al nacimiento de IDC Web. Dimos paso en el 2016 a Foro IDC, un evento de alto nivel para el impulso de la competitividad del empresario mexicano. En 2017, unificamos cada avance bajo el dominio www.idconline.mx. Hoy puedes encontrarnos en múltiples plataformas con información vanguardista y especializada para capacitar e informar a los elementos clave de las empresas. A 35 años de nuestro nacimiento, ha sido un honor acompañar tu labor de llevar a México al futuro. Regresamos. Diálogos Fiscales. Bien, pues regresamos, estamos en Diálogos Fiscales, estamos platicando de revisiones electrónicas. Y te comentaba antes de irnos al corte, Toño, hay dos cosas que ya tendríamos que dar por sentadas. El buzón tributario, y hay contribuyentes que no lo han habilitado, hay contribuyentes que lo han dejado pasar simple y sencillamente, y hoy con esta imposibilidad de generar citas en el SAT, que incluso ya dio lugar a algunos amparos ahí a ese respecto, pero el contribuyente lo ha dejado de lado, ya tendría que estar por sentado. Y luego la contabilidad electrónica, hay mucha gente que se quedó con los famosos amparos, dejó de lado la disposición posterior que pues, prácticamente eliminaba los efectos del amparo y que, bueno, pues, generaba la obligación para todos de estar entregando esta contabilidad electrónica, y más que entregarla, de generarla, de tenerla ahí y además de ser el medio para desvirtuar cierto tipo de circunstancias que llega a presumir la autoridad en estas revisiones electrónicas. Pero vamos a ubicarnos en el hecho de que ya estuviéramos después de este programa con contribuyentes que tienen todas sus obligaciones cumplidas. Llega una resolución en donde me dicen que presumiblemente omití el cumplimiento de alguna obligación fiscal. Hay una preliquidación, incluso mencionabas en algún momento, porque hay temas tan evidentes como las retenciones o a veces incluso el IVA o a veces los ingresos en un pago provisional, que no se pueden negar porque están en comprobantes fiscales que tiene la autoridad y que tenemos nosotros y tiene todo el mundo. ¿Cómo inicia este proceso y qué tanto podemos hacer todavía cuando, como bien dices, la autoridad tiene ciertas certezas, además certezas muy amplias? Claro, doctor. Y nada más déjame un muy breve comentario de lo que comentabas de la contabilidad electrónica.
en 2020, este año ya no me ha tocado, pero parecía muy cierto que contribuyentes me decían, de los que se fueron al amparo, es que el abogado nunca me dijo que se perdió el asunto, yo sigo teniendo mi suspensión y nunca la he subido. Entonces ahí no podemos ser los asesores fiscales tan descuidados de decir, sabes que esto concluyó hace 4 años y tienes que ponerte al día. Bueno, ese comentario era al margen porque también ahí hay contribuyentes que se desentendieron prácticamente hasta el día de hoy. Pues es recibir por buzón tributario, doctor, dando por hecho que está habilitado y que alguien de la empresa, el contador, lo está revisando. Viene una resolución provisional, nos dicen los fundamentos y motivos que dan sustento a los hechos o a las observaciones de la autoridad, y de manera paralela viene la preliquidación solamente si queremos corregirnos para saber cómo tenemos que pagar con el beneficio del 20% de la condonación, más bien pagar el 20% de las multas por las contribuciones omitidas. Tenemos 15 días, debemos de presentar el escrito, debemos de aportar las pruebas necesarias que tengamos suficientes para efectos, y ese es un tema, suficientes, para efectos de poder desvirtuar la observación, y después de ello la autoridad deberá valorarlo, y la autoridad tiene 2 temas. Hacernos un segundo requerimiento dentro de los 10 días siguientes a que concluyeron los primeros 15 días para que le podamos ampliar alguna información o documentación relacionada con nuestro escrito de contestación, o bien la autoridad, a final de cuentas, podría compulsar dentro de esta revisión electrónica y pedirle a un tercero que aporte mayor información. Si la autoridad no nos requiere por segunda ocasión, sino se va con el tercero, el código establece que una vez que el tercero desahogue, también hemos hablado en otras ocasiones de las medidas de apremio, incluso ya para los terceros, una vez que el tercero desahogue, nos tendrán que dar vista de esa contestación para que nosotros nos podamos pronunciar. Y todo esto lo estoy diciendo en un plazo muy breve, porque la reforma que hubo, la última reforma a las revisiones electrónicas, es que no pueden durar más de 6 meses desde que se notifica la resolución provisional hasta que concluye con la emisión del crédito fiscal o la resolución determinante. Pero siguiendo esta línea de tiempo, es 15 días para el contribuyente para contestar, luego la autoridad puede hacer un requerimiento de 10 días al propio contribuyente o voltearse con un tercero y requerirlo dentro de los 10 días, y se tendrán 10 días en ambos casos para contestar, ya sea contribuyente o tercero, y finalmente, transcurridos los plazos de la autoridad y los plazos del particular, el código dice que son 40 días para emitir y notificar la resolución. Y aquí hay un punto muy importante que los tribunales no se han pronunciado. Tiene que concluirse máximo en 6 meses, me queda muy claro. Pero ¿qué pasa si la autoridad se excede de los 40 días que marca el código una vez que, digamos, como los PAMAS, el expediente está integrado y la autoridad dice, no, pero tengo hasta 6 meses? Estos 6 meses no sé si vienen a ayudar o a perjudicar a la autoridad, lo veremos en temas de litigio, pero sí es muy claro que armado el expediente, digamos, la contestación del contribuyente, la réplica del contribuyente o un tercero, tendrá la autoridad 40 días hábiles para emitir y notificar la resolución. Y en ese sentido, pues sabremos a qué plazo sujetarnos. Y algo muy importante, doctor, y no hay más que, como cualquier facultad de comprobación, entregar documentación comprobatoria, papeles de trabajo y algo material, y la famosa materialidad. Y enfocado de manera muy rápida, te lo comento, al tema de las famosas facturas de operaciones inexistentes. Cuando se trata de una revisión electrónica, que es quitarle efectos fiscales a los comprobantes de aquellos contribuyentes que ya son incluidos en las listas, la autoridad no está dando chance o oportunidad de probar la materialidad. Danos 15 días para que dicen, acredítame, contribuyente, en tu calidad de EDO, para que me digas si te autocorregiste o bien me presentaste dentro del plazo de los 30 días que marca el párrafo octavo, la materialidad. ¿Esto qué quiere decir, doctor? Que incluso Prodecon ya lo ha dictaminado como una violación grave y evidente a los derechos del contribuyente, el hecho de que si mi revisión electrónica versa sobre comprobantes fiscales, que la autoridad ya les restó valor por no haber agotado yo como EDO, como receptor del comprobante, dentro de los 30 días la materialidad, más allá de todas las consecuencias que hemos visto que ya hay, la autoridad no está dejando probar, está única y exclusivamente diciéndome, te doy 15 días, cosa que es totalmente nugatorio o violatorio de derecho, para decirme o que fuiste o que te autocorregiste. La autoridad sabe que no fui a ninguno de los dos, y por más pruebas que hemos llevado en este tipo de revisiones, la autoridad fiscal me dice, no te las voy a valorar porque es un tema de precaución del derecho. Podemos ir a Prodecon, y Prodecon, aunque ha metido las manos, dado que es un intermediario, lo más que puede cerrar una auditoría diciendo, aquí se violó el derecho del contribuyente porque jamás se le permitió probar. Olvídense del 14 de la Constitución, la garantía de audiencia, ni del derecho que establece la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente de ser oído antes de que se determine un crédito fiscal. Y finalmente tendríamos que, en estos casos que están muy enfocadas las revisiones, doctor, al tema de operaciones inexistentes,
acudir a la jurídica en caso de que no hayamos aportado pruebas, o bien a tocar la puerta del tribunal, y solamente hasta esa posibilidad, esperando que el tribunal tenga un criterio contrario a la autoridad, acepte las pruebas y luego las valore. Entonces aquí es un tema muy importante, doctor, que seguramente nos dará tiempo de platicar con mayor calma, pero lo importante es poner en contexto las revisiones electrónicas y enfocándolas otra vez. Ese tema pareciera que nunca acaba, el tema de operaciones inexistentes. Claro, digo, y es un tema que además hoy es pan de todos los días para los contribuyentes, es un tema sumamente recurrente y me parece además en el futuro también será una fuente de recaudación importante para el Estado. Antonio, como siempre, te agradezco mucho que nos hayas acompañado. Estamos con el maestro Antonio Monreal Luna, a quien le agradezco que nos haya platicado de revisiones electrónicas y dejar la puerta abierta para que nos acompañes en futuros eventos donde la actualidad hoy de las operaciones inexistentes va a marcar pauta. Entonces, ojalá que nos puedas acompañar en un programa posterior. Y a toda la gente que nos siguió hasta este momento, les agradecemos mucho que estén con nosotros en Diálogos Fiscales. Los esperamos la próxima semana. Muchas gracias, doctor. Gracias, hasta luego, buenas noches. Hasta luego.